Buenos días, buenas tardes y o buenas noches. Hoy les venimos a hablar sobre la evolución de la familia. Mi grupo está conformado por Andrea Borda, Katia Prieto, María Fernanda Guerrero, Daniela Suárez, Gisette Pérez, Valentina Velázquez y mi persona, María José Restrepo. Hola, mi nombre es Sandra Borda y voy a hablar sobre la familia. La familia proviene del latín que significa siervo o esclavo. Este es un grupo conformado por personas, más de dos, y que tienen como objetivo un proyecto de vida en común. Además, pueden tener hijos. La familia es uno de los derechos fundamentales de nuestra Constitución y universal, porque ahí es la primera relación social que se tiene al nacer. Aquí se fomenta la cultura, los valores, las tradiciones, el sentido de pertenencia para crear a un ciudadano de bien. Aquí también la familia va a determinar nuestros lazos a futuros, a nivel amoroso, nuestra relación interpersonal e intrapersonal. Si bien sigamos como un poco de los tipos de familia. Cuando hablamos de los tipos de familia, se refiere a las estructuras dinámicas que existen. Por ejemplo, la familia nuclear, que está formada por padres e hijos únicamente, y es un modelo básicamente tradicional. En la familia extensa, aquí podemos incluir ya los tíos, los abuelos, los primos, que mantienen un vínculo cercano. Y tenemos la homonoparental. La monoparental es cuando está el padre y los hijos o la madre y los hijos. También tenemos la ensamblada. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si una familia, un padre y sus hijos, se une con otra familia, la madre y los hijos. Entonces, ahí van a crear una familia nueva. Y tenemos la adoptiva. Aquí en esta parte no comparten los padres, en este caso, no tienen vínculos de consanguinidad con los hijos porque son adoptados. Y tenemos la sin hijo, es la unión de parejas que comparten un proyecto de vida, pero no, sus objetivos no es tener hijos, sino acompañarse mutuamente. Y tenemos lo monoparental. En la familia homoparental quiere decir que los padres pueden ser del mismo género. Por ejemplo, dos padres y hijos, dos mujeres y sus hijos. Esto representa la diversidad que existe eh, en la familia y todos están bien, porque si bien la familia no se define por su forma, o sino por el amor y el acompañamiento que se da. Gracias. Eh, Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesora. Mi nombre es Katia Prieto. El día de hoy mi grupo y yo les estaremos hablando acerca de las diferentes familias que han existido a lo largo de la historia. Ok, mi grupo está conformado por María Restrepo, Gisette Pérez, María Guerrero, Katia Prieto, mi persona, Valentina Velázquez, Andrea Borda Bolívar y Daniela Rabacé. Ok. Yo les estaré hablando sobre la época primitiva de pues la prehistoria, que ese tiempo fue antes de Cristo. En este tiempo, como tal, no había una civilización desarrollada. Entonces no había algo que se le llamase familia. Simplemente vivían un momento donde la civilización no estaba desarrollada. ¿Ok? Esto luego se fueron dividiendo en diferentes clasificaciones. Por una parte las hordas y por otra parte los clanes. Las hordas eran un grupo de personas que se unían y no tenían parentesco alguno, pero se unían para apoyarse y cuidarse entre sí. Y luego
y luego esta evolucionó a una tribu con reglas del grupo, y estas reglas eran manejadas o controladas, por decirlo así, por un jefe que se escogía entre sí. Y en este tiempo hubo lo que está la etapa la etapa sindiásmica, que era más caracterizada porque había bastante salvajismo, una barbarie, y estas barbaries dan paso a un modelo que se aleja demasiado de las familias que son consanguíneas. Recordemos que las familias consanguíneas son estas familias que comparten un lazo de sangre. Entonces, esta familia no, ya que pues con sus características eran bastante salvajistas. Y tenemos la etapa clan, donde en estas etapas se obedecía a un jefe, que tenían un gran lazo familiar. En este tipo de clanes se han visto varias veces en películas, por ejemplo, donde un clan es conformado por diferentes familias y hay una familia jefe, ¿okay? Tienen como unos diferentes tienen diferentes rangos. Entonces, la familia del jefe es la familia que mandaba, es la familia líder, ¿ok? A continuación las dejo con mi compañera. Gracias. En la Edad Media. La vida familiar en la Edad Media estuvo marcada por una serie de costumbres y roles que reflejaban la estructura y valores de la sociedad medieval. En esta época, la familia era considerada la base de la comunidad y desempeñaba un papel fundamental en la reproducción social y la transmisión de valores y tradiciones. En la Edad Media, la familia estaba compuesta por varias generaciones que vivían bajo el mismo techo. El núcleo familiar estaba formado por el padre, la madre y sus hijos, aunque también podían incluir a otros parientes cercanos como abuelos, tíos o primos. Esa estructura familiar multigeneracional tenía como objetivo garantizar la supervivencia y continuidad de la familia. Los roles en la familia medieval estaban claramente definidos. El padre era considerado la figura de autoridad y proveedor principal, encargado de proteger y mantener a su familia. La madre, por otro lado, asumía el papel de cuidadora del hogar y de educadora de los hijos. Además, también podía desempeñar un papel en la gestión de los asuntos familiares y en la toma de decisiones. El matrimonio en la Edad Media era un contrato social y económico más que una unión basada en el amor romántico. Las familias solían concertar los matrimonios con el objetivo de fortalecer alianzas políticas y económicas. Además, las mujeres tenían un papel importante en la transmisión de la propiedad y el linaje a través de sus hijos. La educación en la Edad Media estaba centrada en la transmisión de valores religiosos y morales. Los hijos recibían una educación en el hogar, a cargo de sus padres o tutores. Los niños de familias nobles podían recibir una educación más formal en monasterios o cortes. La Iglesia Católica desempeñaba un papel central en la vida familiar y en la sociedad medieval en general. La moral y las normas sociales dictadas por la Iglesia tenían un impacto significativo en las costumbres y roles familiares. El matrimonio era considerado un sacramento y el divorcio era inaceptable. Además, la Iglesia promovía la idea de la sumisión de la mujer al hombre y la importancia de la procreación. Buen día, mi nombre es Daniela Suárez Rabasé y vamos a hablar sobre lo que son las familias judías. Las familias judías eran conocidas por su fuerte cohesión y sentido de pertenencia a la comunidad judía. La religión y las tradiciones eran fundamentales en la vida diaria y se transmitían de generación en generación. La familia era el núcleo central de la vida judía y se enfatizaba en la importancia de la unión familiar y la solidaridad. Los padres eran figuras que imponían autoridad y respeto y se esperaba que los hijos los obedecieran en todo.
La educación era altamente valorada y es considerada esencial para la transmisión de la fe y la cultura judía. Los hijos varones en particular recibían una educación intensiva en el Torah y en el Talmud. Las mujeres desempeñaban un papel importante en la vida familiar y comunitaria, aunque su papel estaba definido por las tradiciones y costumbres judías. Se esperaba que se preocuparan por el hogar y la familia, y que también participaran en la vida comunitaria a través de la sinagoga y otras organizaciones. Las familias judías también eran conocidas por su hospitalidad y generosidad. Se esperaba que acogieran a los huéspedes y ayudaran a las personas más necesitadas. En la familia judía, la infertilidad era considerada un pecado y los hijos como una gran bendición. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy María José Restrepo Murillo y hablaré sobre la familia en el Renacimiento. Durante el Renacimiento, la familia experimentó cambios significativos en su estructura y función. En ese tiempo, el patriarcado era como, por decirlo así, la única opción en una familia. Esto quiere decir que la familia era liderada por el padre, quien tenía autoridad absoluta sobre los miembros de la familia. Estas familias estaban organizadas jerárquicamente estrictas, con el padre en la cima, seguido por la madre, los hijos varones y finalmente las hijas. En esos tiempos, los roles de género en la familia estaban estrictamente definidos, con los hombres dedicados a la política, el comercio y la guerra, y las mujeres encargadas del hogar y de la crianza de los hijos. El matrimonio en aquellos tiempos era una alianza entre familias y no necesariamente una unión basada en el amor. La herencia se transmitía de padre a hijo y las hijas recibían un dote para su matrimonio, o sea, como una ayuda. La educación era reservada para los varones y se enfocaba en la preparación para la vida pública y la carrera. La religión en aquellos tiempos jugaba un papel muy importante en la vida familiar y la familia era vista como una institución sagrada. En esos tiempos las familias eran generalmente grandes, con demasiados hijos. La vida en el hogar era concentrada en la familia y se enfocaba en la convivencia y la cooperación. El Renacimiento trajo cambios sociales significativos como el crecimiento de las ciudades y el surgimiento de una clase media, lo que afectó la estructura y función de la familia. Es importante destacar que estas características varían según la religión, la clase social y la región. Buenos días, mi nombre es Gisette Pérez y les voy a hablar sobre la familia moderna contemporánea. Esta familia ha experimentado cambios significativos en comparación con las estructuras familiares tradicionales, adaptándose a las transformaciones sociales, culturales y económicas de los últimos tiempos. La familia moderna contemporánea es diversa, adaptable y está en constante evolución. Las estructuras y roles tradicionales han dado paso a una mayor flexibilidad y apertura, reflejando los cambios en la sociedad actual. En esta familia también se centra en la idea de que ya no existe un único modelo o forma de familia, sino una variedad de estructuras y dinámicas que respondan a las necesidades y circunstancias de cada individuo y grupo familiar. También es un espacio de apoyo emocional y social, adaptando a las necesidades individuales y los retos sociales contemporáneos. Ya no es un conjunto rígido de reglas o estructuras, sino una construcción dinámica basada en el amor, el respeto y la colaboración. Algunas de las características principales de la familia contemporánea son la diversidad en las estructuras familiares, cambio en los roles de géneros, crianza y educación, mujeres en el ámbito laboral, diversidad cultural, desafíos económicos y por último relaciones interpersonales. Gracias. Gracias.